Ave María Purísima. Estamos profundizando, intentando profundizar sobre el mensaje de Jesús. Estamos viendo la etapa de la vida pública de Cristo y viendo un poco su mensaje. El mes pasado os hablé de tres, digamos, grandes temas con los cuales Jesús chocó de una manera u otra. El primero era la ley judía, entre otras cosas, el tema del sábado. Bueno, el segundo era el templo, la importancia del templo y cómo Jesús desplaza la importancia del templo a la persona, que es el cuerpo místico de Cristo. El tercero fue el tema de la mujer, el planteamiento diferente que hace Jesús con la mujer, revalorizándola para colocarla al mismo nivel que el hombre. Si me diera tiempo hoy, que eso nunca estoy seguro, quisiera hablar de dos cosas en esta meditación. Una, las enseñanzas dogmáticas de Cristo, qué es lo esencial de lo que Jesús nos aporta con respecto al Antiguo Testamento, y después las enseñanzas morales. Digo, si me da tiempo, bien, y si no, pues continuaremos en otro mes. Con respecto a las enseñanzas dogmáticas, hay que ver lo que ya estaba primero. O sea, Jesús no empieza de cero. El hombre, por naturaleza, cree en la existencia de Dios y de un Dios creador, no solamente de un Dios creador, sino de un Dios ordenador, no en el sentido del computer, sino en el sentido de el que pone orden. Este Dios creador, este Dios todopoderoso, esta idea del Dios creador y todopoderoso está en la persona desde el origen de la humanidad. La fe ha intuido que todo lo que vemos en nuestra propia existencia, la existencia del mundo, no puede ser fruto de la casualidad. Ha intuido que esto tiene que ser fruto de un creador que está por encima de la creación. Esta intuición se ha plasmado, por supuesto, en distintas religiones. Bueno, en la religión judía, donde empieza ya la revelación, en la religión judía la creación procede del acto de un Dios creador y de un Dios personal y único, no de un ente abstracto, lo que, por ejemplo, entre los hindúes va a ser Brahman, con un ente muy abstracto, muy genérico, sino un Dios personal, un Dios poderoso, personal y único. La fe en el Dios único en contra de las creencias de la práctica totalidad de las religiones del entorno, que creen que son politeístas. O sea, los griegos, los romanos creen en muchísimos dioses, etc. Bueno, esta parte de la revelación, previamente ya había una intuición en el ser humano, esta parte de la revelación Jesús la mantiene. Por tanto, sus aportaciones dogmáticas no modifican esto. Eso ya es la fe que está explícita en el Antiguo Testamento, y Jesús esto lo mantiene. Creemos, junto con los judíos, creemos en un solo Dios, un Dios que es todopoderoso, también un Dios que es juez, y también un Dios que es misericordioso. Algunas de las características del Dios del Antiguo Testamento que Jesús mantiene. ¿Cuáles son las novedades dogmáticas que va a introducir nuestro Señor? Que va a suponer llevar a su final, a su plenitud, la revelación. Hace referencia, con respecto a Dios, hace referencia a la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios, hay un solo Dios, pero este Dios son tres personas distintas. Esto es totalmente original, incluso es original comparado por supuesto, con otras religiones que sí que creen en varios dioses, pero no en un solo Dios. Con respecto a los judíos, por lo tanto, se dice es un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen en común la única naturaleza divina, pero que son tres personas distintas. Solo hay un Dios, son tres personas diferentes. Eso es lo que llamamos el misterio, el dogma de la Santísima Trinidad. Después veré las consecuencias de todo tipo que se desprenden de esto. Yo creo que esta es la afirmación más importante que hace Jesús desde el punto de vista dogmático. La existencia de tres personas distintas
un solo Dios verdadero. Esto es uno de los elementos esenciales de nuestra fe revelado por el Señor y por tanto viene recogido en el Nuevo Testamento. De estas tres personas, una de ellas es el propio Cristo. Es decir, Jesús no se presenta como un profeta que anuncia o que enseña de parte de Dios unas verdades, como podían haberlo hecho pues, Isaías, Jeremías, Moisés, sino que se presenta como una de esas tres personas, que siendo una persona divina, por tanto existente desde toda la eternidad, comparte con el Padre y con el Espíritu la única naturaleza divina, igual a ellos en dignidad, bueno, engendrado, no creado, bueno, pero que sin embargo toma la carne humana. Y por lo tanto, la persona divina que existe desde siempre asume, sin perder la naturaleza divina, asume la naturaleza humana. No, fijaros, es importante aclararlo, no la persona divina asume la persona humana, porque entonces en Jesús habría dos personas o dos personalidades. En Jesús hay solo una persona. Si estuviéramos hablando de dos personas, no habría unión de las dos naturalezas. Cada persona tendría su propia naturaleza y sería una especie de esquizofrenia a lo bestia. No, hay una sola persona. La persona divina de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe eternamente, que existe desde siempre. Esta segunda persona toma carne, toma naturaleza humana en el vientre de María y es auténtico hombre, pero sin dejar de ser auténtico Dios. Por lo tanto, Jesucristo va a ser segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Así es el credo, ¿verdad? Pero a la vez es el Hijo de María, verdadero hombre. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Repito, esto es un elemento esencial de nuestra fe. Y para mí es el punto más importante de la novedad dogmática que Jesús viene a traernos, viene a completar lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, una de esas personas se hace hombre y el propio Jesucristo es ese Dios encarnado, es ese Dios que se ha hecho hombre. El hecho de que Jesús, el Hijo de María, Jesús de Nazaret, sea también el Hijo de Dios, significa que aquello que nos está enseñando Jesús, sus discursos, por ejemplo, el de las bienaventuranzas, bueno, las correcciones que hace del Antiguo Testamento con la famosa frase que repite con una cierta frecuencia, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Todo esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Si Jesús es Dios, por la boca de Jesús, esa boca que nosotros no, que vieron en aquella época, ¿no? Esa boca que vieron y que pronunciaba palabras que escucharon sus oídos, esa persona de Jesús, esa persona es Dios. Y por lo tanto, lo que enseña Jesús lo está enseñando Dios. Eso significa que por ser enseñanza de Dios es intocable. Es una conclusión muy importante que la Iglesia siempre ha tenido clara, pero que hay que recordarla, especialmente en esta época de confusión. Lo que enseña Jesús es enseñanza de Dios. Lo que enseña Jesús es intocable. Nadie puede decir, habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo. Nadie puede decir eso. Lo que Jesucristo dijo no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Lo que Jesucristo dijo es una enseñanza para toda la eternidad. El propio Jesús dijo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no está condicionada por las circunstancias, no está sus circunstancias históricas, culturales, no está condicionada por su limitación propia como ser humano. La palabra de Dios, la palabra pronunciada por Jesús, que es palabra de Dios, es una palabra intocable, es una palabra eterna,
que dura para siempre y que la contemplas, la meditas e intentas practicarla 2000 años después y tiene para ti la misma novedad, la misma originalidad que tenía para aquellos que la escuchaban en aquel momento, en aquella cultura, en aquel rincón del mundo. Por lo tanto, un solo Dios, como los judíos, pero tres personas distintas, iguales en naturaleza y en dignidad porque comparten la única naturaleza divina. Una de esas tres personas, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hace carne en el vientre de María, toma carne y toma la naturaleza humana. Y aquello que el Hijo nos enseña es enseñanza de Dios, que está por encima de las enseñanzas de los hombres y por eso Él puede corregir a Moisés y lo corrige. Y esta enseñanza es una enseñanza histórica, porque se da en la historia, pero es una enseñanza metahistórica que va más allá de la historia, es decir, va más allá del momento presente. No podemos decir, Jesucristo en aquella época prohibió el divorcio, pero hoy en día, Jesucristo en aquella época decía que había que perdonar al enemigo, pero hoy en día, Jesucristo en aquella época decía que había que dar limosna, pero hoy en día no. Jesucristo en aquella época decía esto y para esta época sigue teniendo valor aquella enseñanza de Jesucristo. Bien, esto con respecto a la Santísima Trinidad. Una consecuencia más también de esa Santísima Trinidad nos viene dada, podemos, digamos, extraerla de la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor nos enseña a rezar, nos enseña a rezar al Padre, cuando el Señor nos enseña a rezar, una de las frases del Padre Nuestro es que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Cuando Él nos ha mostrado cómo es el cielo, ahora ya sabemos cómo tiene que ser la tierra. Es decir, cómo tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. Y bueno, ¿y cómo se vive en el cielo? ¿Qué tipo de vida se lleva en el cielo? Hay fiestas, hay lujos. ¿Cómo se vive en el cielo? Nos lo ha enseñado con el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Santísima Trinidad nos dice que hay unidad, pero también nos dice que hay respeto a las diferencias, respeto a las legítimas diferencias. Por lo tanto, el hecho de tener que vivir en la tierra como en el cielo significa que tenemos que aprender a vivir con unidad, pero tenemos también que aprender a vivir respetando las diferencias del otro que tenga derecho a tener. Unidad no es uniformidad. Uniformidad es todos iguales. Unidad es estamos unidos, pero somos distintos. Y la diferencia enriquece. Pero la diferencia no puede ser nunca tan grande que rompa la unidad. Esto naturalmente tiene consecuencias de todos los niveles, de todo tipo, ¿no? Pienso consecuencias en la familia, por ejemplo, ¿no? Tienes que respetar. Que no pretendas que todos pensáis lo mismo, porque tú eres un hombre o tú eres una mujer, el otro es un hombre o el otro es una mujer, es un adolescente, es un niño, es el anciano de la casa. Vamos a ver, ¿no? Que no somos iguales, ¿no? Pues tenemos gustos distintos, enfoques diferentes de los problemas, sensibilidades distintas, edades que nos hacen ver las cosas de una manera o de otra. Sí, bueno, habrá que respetar, pero también hay que mantener la unidad, porque de lo contrario eso se convierte en un caos. Ya no hay familia, lo que hay es un lugar donde cada uno hace lo que quiere y al final es un auténtico infierno. Ese equilibrio de la búsqueda de la unidad, respetando las legítimas diferencias, va a marcar la vida moral del cristiano. Tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. El modelo del cielo es la Santísima Trinidad. Busca la unidad. No caigas en la anarquía o en el que cada uno haga lo que quiera. Haz lo que quieras y no me molestes, que es la tentación de muchos padres. Estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado. Haz lo que quieras y no me molestes. Buscamos la unidad respetando esas diferencias que sean legítimas. Si vale y lo entendemos a nivel familiar, lo podemos entender exactamente igual a nivel social. Por ejemplo, la unidad en la patria. La unidad es un valor. Lo decían los obispos españoles
en un documento que sacaron hace unos años cuando ya se planteaba seriamente el tema de la independencia de Cataluña. La unidad es un valor, es un valor. Romper la unidad es algo muy grave. La unidad es un valor moral que hay que buscar, que hay que respetar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como modelo a Dios, que es uno. A la vez hay que respetar las legítimas diferencias. O sea, que pues tendrás que respetar que esa persona tiene una cultura, al menos en parte, distinta de la tuya. Pues sí, ¿por qué no? Pero ellos tendrán que respetar que yo tengo una cultura distinta de la de ellos, ¿no? Es decir, unidad y respeto a las legítimas diferencias. Esa va a ser la consecuencia de lo que nosotros proclamamos al afirmar, al decir que creemos en el dogma de la Santísima Trinidad. Bien, esto, primer punto con respecto a las novedades dogmáticas. El siguiente punto es el tema de la vida eterna. En el mundo judío, la fe en la vida eterna es muy tardía. Dicen los estudiosos de la Biblia que aunque posiblemente ha habido una intuición de una vida después de la muerte en el mundo judío, esto no se presenta de forma explícita hasta que no se produce la rebelión de los macabeos, aproximadamente 150 años antes de Cristo, de 150 a 100 años antes de Cristo. En ese momento, los religiosos, los hombres religiosos judíos, prefieren morir antes que renunciar a sus tradiciones. Y se plantea, para la teología, a la teología judía, se le plantea un gran dilema, una grave cuestión. Si Dios premia y castiga, premia a los buenos y castiga a los malos en la tierra, a los buenos les premia con salud, con hijos, con dinero, a los malos les castiga con enfermedades, con pobreza. De ahí inmediatamente sacaban una conclusión, que será la misma conclusión que sacarán siglos más tarde los puritanos. Si te va bien en la vida es que Dios te bendice. Muchas veces yo he escuchado también esto a algunos católicos. Le va bien en la vida es porque Dios le bendice. Si te va mal en la vida es porque Dios te maldice. ¿Y Jesucristo en la cruz, que era un maldito de Dios? Eso es lo que decían algunos, ¿no? Como te va mal, es que Dios te está maldiciendo. Pues Jesucristo era totalmente inocente. Y podemos encontrarnos con personas a las que les va mal, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad de nacimiento y le va mal, está sufriendo, que es que Dios le ha maldecido o que le está castigando por un pecado de sus padres. No se puede decir esto a la ligera, porque son cosas muy serias. Por tanto, lo que Jesús va a decirnos, repito, completando aquello que ya empezaba a intuirse en el mundo judío, es que hay vida eterna, donde en esa vida eterna Dios paga de verdad lo que cada uno ha merecido en la tierra. Eso no significa que no haya una bendición en la tierra o un castigo en la tierra, pero esa bendición, ese castigo, no siempre es el que aparece. Puedes tener salud y dinero y, sin embargo, no necesariamente Dios te está bendiciendo, porque a lo mejor la salud la tienes porque la tienes o la estás comprando a golpe de talonario y el dinero lo has conseguido quizá de una forma ilícita. Y los demás pueden decir, Dios le está bendiciendo, pero Dios y tú sabéis que eso no es verdad, porque ese dinero no procede de una forma lícita, es decir, no lo has ganado legalmente. En cambio, el otro puede ser una persona humilde porque le han robado o porque no ha tenido oportunidades o por lo que sea, y sin embargo, una persona unida a Dios, y esa persona Dios sí le está bendiciendo, aunque no sea millonario, aunque esté llegando justito al final de la quincena o al final del mes, y aunque tengan una salud deteriorada por lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sí que es verdad es que hay una vida eterna donde, al acabar la vida en la tierra, al llegar la muerte, donde después del juicio que se produce al acabar la vida en la tierra, donde Dios va a premiar o va a castigar. Ese premio y ese castigo forman parte de la fe que el Señor nos ha enseñado, nos han transmitido. Por lo tanto, aunque había, repito, desde la época de los macabeos, en un sector del pueblo judío la fe en la vida eterna, por ejemplo, en la época de Jesús, ese sector eran los fariseos.
Los fariseos creían en la vida eterna. En cambio, los saduceos no creían en la vida eterna. Creían que el premio y el castigo se daba aquí, en la tierra, porque después ya no había absolutamente nada. No hay que olvidar que era de entre los saduceos de donde primero Herodes y después, sobre todo, los romanos elegían a los sumos sacerdotes. Es decir, nos encontramos con que los sacerdotes que mandan matar a Jesús, Caifás, Anás, muy probablemente eran saduceos y muy probablemente no creían en la vida eterna. Eso no significa que no creyeran en Dios, ¿eh? Significa que el pueblo judío tarda mucho, la revelación, mejor dicho, tarda mucho en hacer entender al pueblo judío que hay vida después de esta muerte y que el premio y el castigo lo da Dios a veces aquí, pero sobre todo lo va a dar Dios después del juicio, una vez que ha concluido la vida en la tierra. Esta es una enseñanza esencial en nuestra fe. Tan importante es que cuando uno mira, no sé si me dará tiempo a verlo luego, cuando uno mira todas las enseñanzas morales de Jesús, todas ellas tienen siempre como colofón esta fe en el premio o en el castigo eterno. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Dichosos vosotros porque vosotros heredaréis la tierra, sí, pero será en la otra vida. Dichosos vosotros que lloráis porque seréis consolados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Después de la muerte. Es decir, el Señor te está anunciando una vida que empieza cuando ésta termina y que ya no acabará nunca. Y en esa vida habrá un encuentro con Dios, en cualquier caso, un encuentro con Dios que después derivará en una comunión eterna con Dios, probablemente en muchos casos pasando una temporada previa de purificación, que es lo que llamamos purgatorio, o un encuentro con Dios que terminará en un castigo eterno, con una separación eterna de Dios, porque tú así lo has elegido. No se entiende de otra forma cuando el Señor dice con toda claridad: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, es hablando de Él mismo, pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, he estado desnudo y me habéis vestido, he estado en la cárcel y me habéis visitado. Venid y heredad el reino preparado para vosotros desde la eternidad. Y a los otros les dirá: id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Pero les dice: id malditos, id al fuego eterno. Es decir, es un elemento esencial del mensaje cristiano, la fe en la vida eterna y la fe en que hay un premio y un castigo, donde en función de la vida que aquí se ha llevado, del comportamiento que tú has tenido, en función de eso te van a dar el premio o te va a dar el castigo. También es un elemento esencial de este dogma, de lo que llamamos la escatología cristiana. Es un elemento esencial el que hasta el último instante de tu vida tú puedes pedirle a Dios misericordia, hasta el último instante de tu vida. Pero si tú no pides esa misericordia por lo que sea, entonces eres tú mismo el que te condenas si has estado separado de Dios, has estado ofendiendo a Dios y ofendiendo al prójimo. Eres tú mismo el que te condenas eternamente porque tú has elegido eso al no querer pedir a Dios perdón. Dejamos para el juicio de Dios, que conoce todo, saber quién se condena. Podemos decir que sabemos quién se salva, algunos de los que se salvan, porque son los santos canonizados, que la Iglesia, poniendo su autoridad en juego, ha dicho: este está en el cielo, y la prueba es no solamente el tipo de vida que llevó, sino que ha habido milagros que se han conseguido por su intercesión. Bueno, la Iglesia dice, por lo tanto, en algunos casos concretos quién se salva, pero nunca ha dicho quién se condena, porque eso pertenece al misterio del juicio de Dios. Pero hay juicio, hay vida eterna, hay juicio. Y yo creo que esta parte de nuestro dogma, de las aportaciones que Jesús nos trajo, que Jesús nos enseñó, es una parte que está especialmente olvidada hoy. En la liturgia, después del Concilio Vaticano II, se reservaron los últimos domingos del año litúrgico, que termina, como sabéis, depende de los años, a finales de noviembre, algún año quizá primeros de diciembre, pero normalmente a finales de noviembre, con la solemnidad de Cristo Rey. Los últimos domingos, me parece que son 3 domingos antes de Cristo Rey, se dedica a meditar sobre esto.
Lo que pasa es que ya incluso, aunque la liturgia prevé eso, de hecho no se hace o se hace muy poco. Y hay que recordarlo y hay que insistir en ello. Hay vida eterna. Hay vida eterna. Hablaba hace unos días con una persona que está enferma de cáncer. Yo decía, pero es que esto para nosotros no es una cuestión meramente de fe. Es que tenemos la seguridad de que esto es así, porque Cristo ha resucitado. Nadie inventa la mentira de que Cristo ha resucitado para que le crucifiquen boca abajo como a San Pedro, o para que le quiten la piel a tiras como a San Bartolomé. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección y por ser testigos y decir esto es lo que hemos visto, sufrieron persecución y una muerte cruel. Nadie inventa una mentira para que te torturen como consecuencia de la mentira. Las mentiras se inventan para echarle a otro la culpa de lo que tú has hecho mal, en primer lugar, o para hacer un negocio, pero nunca para que te persigan. Tenemos la seguridad de que hay vida eterna, no es un sueño, no es qué bonito sería así, no es ya me gustaría que esto fuera así. Es que es verdad, hay vida eterna y hay juicio. Y esto, repito, lo hemos olvidado y cambia completamente nuestra perspectiva del presente y del futuro cuando tenemos esto en cuenta. Cuando sabemos que morir solo es morir, que morir solo es morir, que no pasa nada. Dice, sí, pero ¿y quién ha vuelto de allí para contarlo? Pues han vuelto algunos, o sea que ha habido apariciones, hay vida eterna. No es el final, la muerte. Repito, tenemos que tener la seguridad de esto. Los que han muerto están vivos. Nos vamos a reunir con ellos si Dios quiere. Y luego, antes de esa vida eterna, hay un juicio que marcará si vamos al premio o vamos al castigo eterno, en función de las cosas de nuestro comportamiento en esta tierra. Repito, teniendo esto claro, tu perspectiva cambia. Tienes que saber que lo que hagas, aunque escamotees a la ley, o aunque eso no sea ilegal, porque la ley se ha degenerado, pero Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar, es verdad que te puedes arrepentir. Estupendo, qué bien, gracias Señor por tu divina misericordia. Pero Dios te va a juzgar. Repito, si esto lo olvidamos y lo estamos olvidando, en la práctica nos convertimos en ateos. En personas que viven su vida sin este horizonte de eternidad. Y esto es tan importante en nuestra fe que sin esto toda la moral, si no digo que carece de sentido, queda reducida a una moral meramente humanística, no una moral religiosa, una moral humanística, y en el fondo queda reducida a consejos, no a preceptos. Bien, esto, otro punto, por lo tanto, esencial con respecto al dogma. Un elemento muy importante de las enseñanzas dogmáticas de Jesús es el relacionado con la gracia de Dios. Me escribía una persona hoy y me decía, ¿puede usted buscar un sinónimo a gracia que no sea la palabra fuerza? Porque la palabra fuerza, según me decía esta persona, la usa la New Age, la fuerza, ¿no? Bueno, me suena a las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Decir, que la fuerza te acompañe. Bueno, en fin, por supuesto que nunca hay un sinónimo perfecto. La palabra es gracia, la gracia de Dios. ¿Cómo podemos entender la gracia? La ayuda de Dios, la fuerza de Dios, el socorro que Dios te da. ¿Para qué? Para hacer el bien y evitar el mal. Es decir, un elemento esencial de nuestra fe es que el hombre, con la gracia, correspondiendo, colaborando con la gracia de Dios, el hombre puede hacer el bien y evitar el mal. No, fijaros, el hombre solo, ni la gracia sola. No es que el hombre por sí mismo, con sus fuerzas, con su fuerza de voluntad, con su autodominio, con su autocontrol, él puede, sin necesidad de nadie, ni de Dios ni de nadie, él puede evitar el mal, él puede hacer el bien. Porque ese hombre no existe. En cambio,
Tampoco es verdad que la gracia sola pueda hacer las cosas. Yo no intervengo, ¿eh? Es Dios el que lo hace. ¿Por qué no es esto verdad? Porque yo no soy una marioneta, no soy un ser inanimado, sino que soy una persona hecho, creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto dotado de inteligencia, dotado de voluntad. Así que como tengo inteligencia, como tengo voluntad, tengo mi libre albedrío. Y ese libre albedrío me permite, porque Dios lo ha querido así, hacer el bien o hacer el mal. Y como puedo elegir entre hacer el bien o hacer el mal, a veces elijo hacer el bien y otras veces elijo hacer el mal. Esa elección es una elección que yo tomo libremente, o por lo menos con una libertad más o menos completa, porque a veces la libertad está reducida, ¿verdad? Y entonces en la medida en que la libertad se reduce, también se reduce la responsabilidad. Pero yo tomo eso con libertad, tomo esa decisión con libertad, secundo o no secundo la gracia de Dios. Dios me da la luz para saber distinguir el bien del mal. Y Dios me da la gracia, la fuerza, para poder hacer el bien y evitar el mal. Si Dios me da la gracia y yo no la secundo, entonces es cuando cometo un pecado. Este es un punto especialmente importante, no solo para el dogma, sino para la moral. Es decir, en la medida en que yo soy responsable de mis actos, en esa medida yo puedo ser sujeto de premio o de castigo. No sería justo que a mí el Señor en la vida eterna, cuando llegue la hora del juicio, que a mí me juzgara por algo que yo no he podido evitar. Me estás juzgando por una cosa que no he tenido la oportunidad de rechazar. O al revés, me estás premiando por algo en lo cual yo no tengo ninguna responsabilidad. Es decir, esto es mero instinto. Y como es mero instinto, tanto el bien como el mal, ni tengo culpa ni tengo mérito. La enseñanza de la Iglesia es: tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tú tienes inteligencia, tienes voluntad, tú tienes cuerpo, pero también tienes alma. Esa inteligencia, esa voluntad, se tienen que poner en contacto con la gracia. Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la luz, te va a dar la gracia para que hagas el bien y evites el mal. Si tú no quieres, en función de tu libre albedrío, en función de tu libertad, si tú no quieres colaborar con la gracia, eres responsable. Y si tú decides sí colaborar con la gracia y hacer el bien, también eres responsable. ¿Y por qué eres responsable? Si te dará un premio o si te dará un castigo en función de tu comportamiento. Por lo tanto, para la visión cristiana del hombre, es decir, las enseñanzas dogmáticas de Jesús, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es responsable de sus actos porque puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal, hacer un acto o hacer el otro. Pero no puede elegir y llevar a cabo su elección por sí mismo, sino solo en tanto en cuanto colabora con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podríamos hacer el bien y evitar el mal, pero sin la colaboración del hombre con la gracia de Dios no tendríamos ninguna responsabilidad en eso. Seríamos, repito, meras marionetas, muñecos, que son robots, que son dirigidos por una fuerza suprema y nosotros no seríamos nada. Por tanto, enseñanza de Jesús sobre este punto: la gracia de Dios nos da siempre la fuerza, la oportunidad, la ayuda que necesitamos, pero nosotros tenemos que colaborar con la gracia para hacer ese bien que vemos que debemos hacer y evitar el mal que vemos que no debemos hacer. Bien, algunos de los puntos sobre el dogma de las aportaciones de Jesús. Sobre esta cosa me queda una cosa importante, y es que la gracia, hay la gracia que llamamos gracia actual, que es la gracia que en cada momento el Señor nos da, y el estado de gracia, gracia santificante, que es estar en comunión con Dios, estar en gracia. Pero la gracia, además de esa gracia actual que nos viene cada vez que tenemos que elegir entre el bien o el mal, la gracia nos viene de una forma especial a través de los sacramentos. Este es un elemento esencial del dogma católico. La gracia nos viene, repito, la gracia actual, que Dios te la da directamente y que te la da en tu conciencia, ves claro lo que hay que hacer y te da la luz, la fuerza, la ayuda que necesitas para hacer el bien y evitar el mal, pero además de eso, esa gracia te viene a través de los sacramentos. Esos sacramentos
La gracia de los sacramentos es distinta de la gracia actual. La gracia actual es para hacer el bien y evitar el mal. No voy a decir una mentira, o sí voy a decir una mentira. No voy a robar, o sí voy a robar. No voy a dar limosna, o sí voy a dar limosna. Esa sería la gracia actual, viene a ti y tú colaboras o no en función de tu libertad para secundar la gracia y hacer el bien o rechazar la gracia y obrar el mal. En cambio, los sacramentos son gracia de Dios, pero una gracia diferente. Es la gracia de Dios para una cosa concreta. La gracia con un objetivo. Todos ellos. Bautismo. La gracia de Dios que te limpia el pecado original, que te hace hijo de Dios y que te hace miembro de la Iglesia. Es decir, es una gracia que Dios te da para que puedas ser hijo de Dios, miembro de la Iglesia y que te quita el pecado original y si te estás bautizando de adulto, te quita los pecados que hayas cometido. La confirmación es una gracia que Dios te da para que puedas ser soldado de Cristo, es decir, para que puedas llevar a la plenitud la gracia que recibiste en el bautismo y ser testigo de Cristo en medio del mundo. La Eucaristía es una gracia que Dios te da para que recibas el consuelo que necesitas para la lucha de la vida. Es el alimento para la lucha cotidiana, el consuelo y la fuerza para la lucha cotidiana. Dios alimenta tu cuerpo y tu alma para que te apoyes en Él, encuentres en Él el consuelo y puedas seguir haciendo aquello que Dios te pide. En la Eucaristía escuchamos a Jesús decir: ven tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Es el sacramento donde la gracia se nos comunica, repito, a través de ese sacramento la gracia se nos comunica para aliviarnos y ayudarnos en la lucha de la vida. El sacramento de la confesión, la penitencia, la gracia de Dios va dirigida a un objetivo concreto. Si en la Eucaristía era darte la fuerza para la lucha de la vida, en la penitencia es perdonarte los pecados. Perdonarte los pecados y darte la fuerza para que no vuelvas a pecar. Por supuesto que esa fuerza esa gracia la puedes secundar o no. Vuelves a pecar o no vuelves a pecar, porque esa es tu libertad. Pero Dios te ha dado la gracia no solo para perdonarte el pecado, sino para que no vuelvas a pecar. Como veis, cada sacramento tiene una misión distinta. Es diferente de la gracia actual, que es en cada tentación, en cada momento en que tienes dudas sobre lo que tienes que hacer, Dios te da la gracia actual que te ilumina y que te da la fuerza para que puedas obrar el bien y evitar el mal. Bueno, el sacramento del matrimonio, pues el sacramento del matrimonio va dirigido a potenciar el amor humano que es el que ha permitido la existencia del matrimonio, potenciar el amor humano y ayudar a esa pareja, a ese hombre y a esa mujer, a esos esposos, ayudarles a que ese amor humano no desaparezca con el paso del tiempo. Es decir, ayudarles en lo que llamamos los tres dones o las tres bienes del sacramento. La unidad, vais a casar, vais a estar unidos. La fidelidad, unidad, fiel, no unidad, estamos unidos pero cada uno va por su cuenta, sí, estamos unidos, seguimos casados, pero cada uno tiene sus aventuras, ¿no? Unidad junto con fidelidad y la apertura a los hijos. O sea, nos unimos para toda la vida, prometemos ser fieles y estamos abiertos a los hijos, no solo a que vengan, sino también a educarlos, a enseñarles cuál es el camino del verdadero ser humano. Bueno, pues como eso es una tarea difícil, el Señor te da la gracia del sacramento para esa tarea. Es decir, si tú tienes que recibir el perdón de los pecados, no te casas. Vamos a ver, te casas cuando quieres recibir de Dios la gracia para llevar adelante tu matrimonio. Cuando quieres recibir el perdón de los pecados, te vas al confesor. Es decir, en cada momento, para cada cosa, hay una gracia específica. Esto es un sacramento. Unción de los enfermos, pues es en ese momento de dolor físico, pudiera ser también de dolor psíquico, el Señor te da la gracia, que a veces tiene incluso consecuencias físicas, para que lleves adelante esa enfermedad, que desde luego es un momento de crisis, un momento de dificultad, con esa unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción porque se daba casi ya en las puertas de la muerte y ahora se puede recibir en cualquier momento de una enfermedad relativamente seria.
antes de una operación, cualquier tipo de operación, por ejemplo, operación quirúrgica, bueno, pues Dios te da la gracia para que esa enfermedad no te aplaste, para que en esa enfermedad no te desesperes. Pero tú no vas a pedir la unción de los enfermos cuando necesitas arrepentirte de un pecado, o cuando te vas a casar, o cuando no. Y usted, cada sacramento se pide para aquello que necesitas, porque son gracias específicas. Idéntico el sacerdocio. Dios te da la gracia para que puedas ser pastor del pueblo de Dios, es decir, para que puedas transmitir al pueblo la palabra, para que puedas repartir, administrar el resto de los sacramentos y gobernar la comunidad católica. Bueno, por tanto, la gracia Dios te la está dando en cada momento en que tú tienes una duda o una tentación, pero a la vez esas gracias especiales te las da para ese objetivo concreto que normalmente son las grandes cosas de la vida. Hay sacramentos, se dice, que imprimen carácter, es decir, solo se pueden recibir una vez en la vida. El bautismo, por ejemplo, solo se puede recibir una vez en la vida. La confirmación, solo se puede recibir una vez en la vida. El sacramento del sacerdocio, solo una vez en la vida. Pero en cambio hay otros sacramentos que se pueden recibir todas las veces que uno los necesite. Pues por supuesto, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, y bueno, el matrimonio también, pero normalmente no está uno casándose tantas veces como va a comulgar o a confesarse, ¿no? Pues sería algo digno de ver, ¿no? Peor que aquella señora de la que habla el Evangelio, que se había casado 7 veces, ¿no? Bueno, eso sí que es para nota, aunque alguna actriz de Hollywood seguramente lo habrá conseguido, ¿no? Bien, estos son algunos de los rasgos fundamentales del dogma, tal y como el Señor nos los ha enseñado. Vuelvo a repetirlos. Trinidad, un solo Dios, 3 personas distintas. Esto tiene unas consecuencias prácticas para nuestra vida en la tierra. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Búsqueda de la unidad en la familia. La unidad es un valor, es el primer valor. Búsqueda de la unidad en la patria. Y algunos deberían de meditar sobre este punto. Pero esa unidad no es uniformidad. Es unidad que respeta las diferencias del otro, legítimas diferencias del otro, no las que no sean legítimas. Es decir, unidad no significa que todos tengamos que pensar y hacer lo mismo, pero el respeto a las diferencias no significa que la familia pueda convertirse en un hotel barato donde cada uno hace lo que quiere, entra cuando quiere y tiene sus horarios los que le apetecen. Santísima Trinidad. Segundo, vida eterna. No dudéis sobre esto, por favor. Y que nuestra vida en la tierra esté marcada siempre por este horizonte. Que nuestro comportamiento esté marcado siempre por este horizonte. Cuando los antiguos decían, Dios te lo pagará, cuando recibían un favor, además de decir gracias, decían, Dios te lo pagará. Puede ser que sea una frase de la cual se ha abusado, porque Dios te lo pagará, pero podías tú empezar por pagármelo ahora, ¿no? Dame un anticipo, ¿no? Ya terminará Dios de pagarlo, pero tú dame un anticipo, ¿no? Bueno, Dios te lo pagará, que no sea una excusa, ¿verdad? Pero hay un fondo de verdad en esa frase, Dios te lo pagará, Dios te lo pagará. Es decir, ¿cuántas cosas hemos hecho buenas? Quizá que nadie lo sabe, Dios te lo pagará, no te quepa duda, Dios te lo pagará. El Señor lo dice claramente, el Señor, Dios ve en lo escondido. Y cuando escuchamos a Jesús decir, nada que haya oculto dejará de saberse, no está refiriéndose solamente, incluso no está refiriéndose para nada en que las cosas malas se conocerán, está refiriéndose a que las cosas buenas se conocerán, que el bien que has hecho no quedará sin recompensa. Y repito, tiene que servirnos de un gran consuelo esto, y tiene que marcar el horizonte de nuestra vida. Hay vida eterna. Si no tenemos esto presente, nos hemos convertido en ateos. Es lo que más miedo me da. Una iglesia atea, una iglesia que ha perdido la perspectiva de la vida eterna, con lo que implica, es decir, premio y castigo después de esta vida, en función del comportamiento que hayamos tenido mientras hemos vivido. Tercer punto, la gracia de Dios. Tenemos la ayuda de Dios
para hacer el bien y evitar el mal. Tenemos la ayuda de Dios. En cada momento Dios nos ayuda. No estamos solos. No estamos a merced de nuestras fuerzas, que a veces son muy pobres. Tenemos la ayuda de Dios. No estamos solos. Creemos en la divina providencia. Creemos que el Señor es de verdad el Señor de la historia. Y que aunque los hombres manejen y piensen, y aunque no entendamos el plan de Dios o por qué Dios permite determinadas cosas, pienso lo que en este momento están sufriendo los venezolanos, y no solo por las penurias y calamidades de tipo físico que están padeciendo, sino también la crisis de fe que están padeciendo, al interpelarle a Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Y ver que no termina, y que parece que va a acabar, y no acaba, y que parece que ya hemos salido a la calle, y que esto está a punto, y que no termina, ¿no? Ese enorme sufrimiento, bueno, pues ese enorme sufrimiento tenemos que llevarlo con esta perspectiva de fe. Dios sabe lo que hace, yo no lo entiendo, pero Dios sabe lo que hace y yo me fío de Dios. Yo confío en Dios y sé que su gracia, su fuerza, su ayuda, su consuelo nunca me va a faltar en la lucha en la tierra. Hacemos un momento de oración en silencio.